es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde fin de semana. Hola, bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24 en este sábado 8 de febrero del año 2020. Es un gusto acompañarlos. 2 horas nos vamos a actualizar con lo que es noticia. Vamos a tener análisis de lo que ha marcado la semana informativa y un tanto de entretenimiento también. Pónganse cómodos, vamos a comenzar. Ya son 725 los muertos por coronavirus en China, entre ellos el médico que lo descubrió y que hoy es visto como un héroe. Donald Trump cantó victoria en una de las semanas más cruciales de su mandato como presidente de Estados Unidos. En minutos tendremos un debate. Allí destacaremos el desenlace del juicio político que enfrentaba en el Senado. También su discurso del Estado de la Unión. Un demócrata y un republicano van a estar con nosotros para hablar sobre ello. Balance de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la frontera entre Colombia y Venezuela. Víctimas del régimen de Nicolás Maduro denunciaron ante la delegación sobre torturas, violación a las libertades fundamentales, persecución y hostigamiento. En el mundo hoy, en Tailandia, un soldado asesinó a 13 personas en un centro comercial después de discutir con su jefe. Y en TecnoWeek hablaremos sobre un microondas que enfría en 30 segundos. Fue diseñado por la empresa Chillit. Soy Carlos Alberto Figueroa, en nombre de Carlos Eduardo Sánchez, director de este espacio, en nombre de este equipo periodístico y de producción, quiero darle la bienvenida. Vamos a revisar lo que está aconteciendo. Ya lo decíamos, tenemos 2 horas, 120 minutos, quédense allí. Iniciamos con la noticia que acapara la atención del mundo y es que sigue aumentando el número de víctimas por el brote de coronavirus en China. El índice de muertos por el contagio de esta enfermedad se ha elevado hoy a 725 y también el foco de infección se ha incrementado. Son 34.963 los ya diagnosticados hasta este momento en el territorio del gigante asiático. En medio de la emergencia se conoció que el pangolín podría ser un animal clave en la transmisión a los humanos del nuevo coronavirus. Los profesionales de la salud que hacen la investigación indicaron que este mamífero amenazado de extinción es un posible huésped intermedio que facilita la transmisión de esta enfermedad mortal, ya que lo alberga y puede llevarlo a otras especies. El gobierno chino ha abierto una investigación por la muerte del oftalmólogo Li Wenliang. Fue uno de los primeros médicos en advertir sobre el coronavirus. Él no fue escuchado, de hecho, fue silenciado. La Comisión Nacional de Supervisión de China va a enviar un equipo especial a la ciudad de Wuhan, en el centro del país, para investigar la muerte de este galeno. En una declaración publicada el viernes, la comisión dijo que la medida fue aprobada por el gobierno central y que se va a realizar una pesquisa exhaustiva sobre los asuntos relacionados con este doctor que ha fallecido. Para unos, héroe nacional, para otros, un mártir del coronavirus. La muerte del oftalmólogo Li Wenliang, uno de los primeros médicos que advirtió sobre el brote de la mortal neumonía el pasado 30 de diciembre, ha despertado furia e indignación en miles de ciudadanos chinos. Creo que es el primer grupo de personas que descubrió esta enfermedad y estaba dispuesto a decir la verdad. Y desafortunadamente, la verdad no se difundió temprano, así que por eso suceden cosas como esta. Así que creo que este es uno de los incidentes que suceden con bastante frecuencia. Es decir, esta enfermedad es tan grave que empeora las cosas y creo que por eso sucede. Wenliang falleció la madrugada del viernes en el Hospital Central de Wuhan, donde trabajaba. Allí estaba siendo atendido por contagiarse del coronavirus desde el 1 de febrero, cuando atendió a una paciente con glaucoma que tenía la enfermedad. Que no haya mentiras en el otro mundo. Cuídense mucho de los otros 7 caballeros. A la par de los homenajes en redes sociales y la popular aplicación de mensajes WeChat, miles de personas expresaron su impotencia por este caso que le ha dado la vuelta al mundo.
No lo dejaron hablar, no lo dejaron siquiera morir. Otros internautas comenzaron a publicar dibujos y caricaturas del doctor y también distribuyeron la letra de la canción Oyes al pueblo cantar, que se convirtió en un himno de las protestas antigubernamentales en Hong Kong. Si Wuhan hubiera prestado atención en ese entonces y hubiera tomado medidas preventivas activas, donde estamos ahora un mes después, podría ser una imagen completamente diferente. La familia del galeno también mostró su impotencia ante las denuncias sobre la censura de la que había sido víctima el médico y ante la supuesta prohibición a los medios de comunicación para cubrir el caso y los homenajes. Durante su tratamiento en un área aislada del hospital, no nos permitieron siquiera verlo una vez. Los ciudadanos afirman que continuarán rindiendo honores al que se ha convertido en el símbolo de la letal enfermedad y recuerdan una frase que dijo Li en una entrevista que alcanzó a dar el viernes pasado desde su cama en el hospital de Wuhan. Una sociedad sana no puede tener una sola voz. Obras de infraestructura que han impactado el segundo hospital construido en menos de 2 semanas para atender a contagiados por el coronavirus en la ciudad china de Wuhan comenzó a admitir pacientes infectados por el virus. El centro médico especializado recibió 70 personas con la infección considerada de categoría leve. El hospital tiene una capacidad para 1.500 pacientes, tiene 2 unidades de cuidados intensivos. Los trabajadores comenzaron su construcción el día 26 de enero y fue entregado totalmente adecuado este sábado. Cuenta con 2.000 doctores y abarca un área de 28 hectáreas. Pero llega información lamentable. Se registran las primeras muertes de extranjeros en China a causa del coronavirus. Un ciudadano estadounidense murió en Wuhan luego de haberse contagiado. Medios en la Unión Americana, agencias de noticias asiáticas citaron fuentes de la Embajada de Washington en Pekín para confirmar que esta persona, cuya identidad no se ha dado a conocer, falleció luego de haber estado en tratamiento. También un japonés de 60 años falleció en territorio de la provincia de Hubei, cuna de este virus. Y vamos a cambiar de tema. Esta semana el presidente de México tomó la decisión definitiva de rifar el avión presidencial que fue comprado bajo el gobierno de Felipe Calderón. Andrés Manuel López Obrador explicó que cada boleto va a tener un costo de $26. Se van a emitir 6 millones de ellos, 6 millones de cachitos, así se llaman en el territorio mexicano. Con la rifa, López Obrador cumple con una de sus promesas electorales, era recaudar fondos con el valor de esta aeronave que él considera innecesaria para la función del Ejecutivo y así poder comprar equipos que se necesitan en hospitales ubicados en zonas de bajos recursos en el territorio mexicano. La oposición política ha calificado esta medida de cortina de humo, ha dicho que es una decisión demagógica. Porque no solo se va a rifar el avión, se va a utilizar ese dinero para una causa humanitaria. Nuestra primera invitada en este sábado es Ana Villagrán. Ella es concejal del Partido Acción Nacional, el PAN. Quiero darle la bienvenida, Ana, a la tarde de fin de semana de NTN 24. Hola, muchísimas gracias por la llamada, por la entrevista. Sí, les estoy hablando ahorita desde la Ciudad de México. Gracias por atendernos y por estos minutos. Yo lo primero que le voy a preguntar es si usted, cuando salga a la venta, salgan a la venta estos 6 millones de cachitos, ¿usted lo va a comprar? No, pues por supuesto que no. O sea, de entrada es una vergüenza que otros países estén interesando en mi país por este tema. Yo creo que nuestro presidente está utilizando lo de la venta del avión presidencial como un enorme distractor. Además, el que los mexicanos o mexicanas estén dispuestos a comprar un cachito de esta mala broma del gobierno es como que pagáramos el avión por segunda ocasión. Este avión ni siquiera ha terminado de pagarse, el avión está arrendado y el premio para aquel que se gane el cachito, pues decirlo con el premio, ni siquiera se va a llevar el avión, se va a llevar como un porcentaje de lo que costaría este avión. Entonces es solamente un engaño, una medida tramposa para distraernos de lo que sí está pasando en nuestro país, como es un alto número de feminicidios, como es un alto número de homicidios, que estamos en recesión técnica, que no estamos controlando el tema de la inmigración en la frontera sur, que el presidente Trump nos está dictando la agenda en términos internacionales con lo del la firma del tratado del TEMEC. Que en este momento el partido del presidente tiene un caos interno. Hay muchos temas en agenda y el presidente nos trae desde hace 3 semanas en cada mañanera haciendo bromas de los memes que le hacen por la venta del avión presidencial.
usted dice que se va a llevar un porcentaje de lo que cuesta el avión, pero también se llevaría un gran problema. Eso si tomamos en cuenta de que no se va a llevar el avión realmente, pero si así fuera, si pudiera tomar ese avión y llevárselo a su propio hangar, que probablemente no tendrá esa persona, el costo sería mucho mayor que lo que muchos creen. Sí, o sea, definitivamente no hay manera que una persona se pueda llevar el avión. Además sería en todo caso una venta ilegal, porque el reglamento de la Lotería Nacional, que es la institución encargada de controlar estos cachitos que nos dicen, marca genuinamente que no se pueden rifar bienes del Estado. Entonces, es una broma. Lo que a mí más me duele es que haya personas, mexicanos y mexicanas, que crean que realmente se pueden llegar a llevar el avión. O sea, esto no solo es ilegal, es una cortina de humo, está desinformando a la población que al final pues, puede que acaben engañados. Ana, una cosa importante y que nos ha llamado la atención desde el momento en el que se presentó el diseño que tendría el boleto, el ticket, el cachito, es esta frase abajo, debajo de la figura del avión, que dice: es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. Hablar de la gente pobre, hablar de la salud, hablar de la necesidad de tener un equipo es una forma innegable de manipulación, toda vez que ¿quién no quiere que los hospitales funcionen, que tengan recursos, que tengan insumos y que atiendan a la gente gratis? Sí, no, totalmente. Mira, él nos está vendiendo esto del avión como una solución a un problema que él mismo generó. En el país, desde hace 2 sexenios, teníamos un programa muy popular que era el Seguro Popular, que empezó justamente en el sexenio me parece que a finales de Fox, funcionó con Calderón y funcionó muy bien con Peña Nieto. Con esto ya se había alcanzado una cobertura del 100% para la población con menos recursos a nivel nacional. El presidente, con este capricho que tiene y esta manera de desaparecer todo lo bueno que hicieron otros presidentes para que no haya nada bueno que decir de otros gobiernos, desaparece el Seguro Popular y instaura el INSABI. El INSABI, que es un programa que tiene exactamente las mismas funciones que el Seguro Popular, pero no tiene cobertura, la cobertura suficiente, aún no tiene reglas de operación y tampoco tiene la cobertura nacional que ya teníamos con el Seguro Popular. Ahora con el INSABI tenemos una incertidumbre terrible en muchos de los casos, porque muchos mexicanos que antes no se les cobraban los servicios médicos, ahorita se les están cobrando. Entonces fue un cambio repentino de un día para otro, y ahora sale que con la venta del avión presidencial se van a poder comprar insumos médicos, pero lo que no ha dicho en las mañaneras es que estos insumos pueden tardarse hasta otros 11 meses. Y es que para eso se va a aplicar el recurso que se consiga con la venta de los cachitos de la venta del avión presidencial. Lo cual, pues, es nuevamente pues estarle dando a tole con el dedo, así es un dicho de los mexicanos, a nuestra población, porque estos insumos ni siquiera van a llegar a la gente de una manera rápida. Y en todo caso, esta venta ilegal o esta venta imaginaria que está haciendo el presidente no tiene por qué verse destinada para un recurso que su gobierno tuvo que haber destinado cuando se elaboró el proyecto de presupuesto de egresos en la Cámara de Diputados, donde su partido tiene la mayoría. Entonces, si el presidente quisiera una cobertura de salud total como la que está proponiendo su gobierno, le hubieran destinado el dinero, y es algo que no hicieron. Ana, tomando como totalmente cierta esta afirmación de que en el presupuesto no se previó, yo le pregunto, ¿hubo otros actos algo parecido a estos del avión y tienen que ver con los recursos incautados al narcotráfico, a grupos delincuenciales? Sí. Estas subastas que se hicieron en varios momentos, ¿esos tampoco entonces llegaron? Pues mira, esto fue con algo que nombraron para devolverle al pueblo lo robado, que me parece que es copia de un gobierno del sur de América Latina. Estos recursos se han estado aplicando para clínicas locales. Eso de la información que yo investigué, sí se ha aplicado, pero no da una cobertura nacional. O sea, aunque el presidente salga a decir en la mañanera que se está aplicando para la salud de los mexicanos, sí, pero han sido como casos muy aislados. Y me da gusto por la gente que se ha visto beneficiada de esto, pero no nos alcanza ni todo el dinero incautado por la droga, si es que esa es la estrategia que se quiere establecer, para darle cobertura de salud a la nación. Quiero agradecerle a Ana Villagrán, ella es concejal del Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias, Ana, por haber estado con nosotros, por ilustrarnos sobre esa idea irreal de que alguien va a ganarse este avión. Sí, así es. Y por favor que nadie compre el cachito.
Ya veremos quién lo hace. Gracias, Ana. Y vamos a seguir con más aquí en la tarde de fin de semana. Ahora nos enfocamos en lo que ocurre en El Salvador. Son al menos 138 migrantes solicitantes de asilo que han sido asesinados luego de haber sido deportados desde Estados Unidos de retorno a territorio salvadoreño entre los años 2013 y 2019. Esto lo dice un nuevo informe que fue publicado por Human Rights Watch. Según esta organización no gubernamental, estas personas han muerto a manos de pandilleros, de policías, soldados, paramilitares, escuadrones de la muerte o incluso excompañeros. En su mayoría ocurren estos homicidios en los 2 primeros años luego de su retorno a un país del que huyeron porque creían que su vida corría peligro. Sin embargo, esta cifra de 138 salvadoreños asesinados asciende si hablamos entonces de otros delitos: violación, abuso, desaparición. Esto dejando o sin dejar de lado que no hay estadísticas precisas oficiales sobre este caso. El informe de Human Rights Watch fue titulado Deportados al peligro. Allí también se identifica a unas 70 personas que han sido objeto, que han sido blanco de golpizas, agresiones sexuales y extorsiones, generalmente estas a manos de pandillas. También se habla de personas que desaparecieron apenas pisaron territorio de El Salvador. Para llevar adelante este informe, los investigadores de Human Rights Watch rastrearon y verificaron cientos de reportes de prensa. También realizaron 150 entrevistas en terreno, hablando con deportados, con familiares, con sobrevivientes. También han pulsado la opinión de funcionarios gubernamentales y de seguridad y han escuchado lo que dicen abogados de inmigración desde los Estados Unidos. Aquí están algunos de esos distintos tipos de casos que reseña la investigación. Tras vivir varios años indocumentados en Estados Unidos, a Jacinto y su esposa los deportaron junto a sus 3 hijos. Poco después, Jacinto murió de un disparo en la cabeza a manos de quienes la familia cree que serían miembros de una pandilla. Actualmente, Oscar, uno de sus hijos, cambia frecuentemente de casa para ocultarse de los criminales. Adriana fue policía en El Salvador hasta que la amenazaron de muerte las pandillas, por lo que huyó a Estados Unidos y pidió asilo, pero no se lo concedieron y la deportaron de vuelta a su país, en donde fue asesinada a balazos en 2017. Angelina huyó a Estados Unidos escapando de un contexto de abusos a manos de un pandillero, pero fue deportada y devuelta al mismo lugar en 2014. Desde entonces ha sido violada en reiteradas ocasiones por la misma persona. Historias tristes, historias que nos llevan a pensar en cuál es el mal menor o el mal mayor. Para hablar de esto nos acompaña Elizabeth Kennedy, es investigadora y coautora de este informe titulado Deportados al peligro, que llevó adelante Human Rights Watch. Bienvenida a la tarde de fin de semana. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias a usted por los minutos. Comienzo por preguntarle, según este informe, las autoridades de Estados Unidos estarían poniendo en riesgo a estas personas salvadoreñas. Las envían a eso de lo que están huyendo, a esas circunstancias de las que ellos pretendían escapar porque creían que su vida corría peligro. Sí, en el informe documentamos varios casos de abuso. Primero les cuento que lo más grave que encontramos fueron asesinatos después de la deportación. Pudimos documentar al menos 138 casos de asesinato después de deportación entre 2013 y 2019. También pudimos documentar que este número es un mínimo. Sabemos que hay más casos. ¿Por qué? Primero, porque las autoridades no tienen que recopilar estatus migratorio. Entonces, normalmente eso no queda registrado. Al mismo tiempo, tenemos un capítulo sobre vecindarios especialmente peligrosos. En esos lugares, la prensa muchas veces no puede entrar. Además, las autoridades a veces son los actores de la ejecución y eso tampoco queda grabado. Finalmente, víctimas como mujeres, niños, niñas casi nunca tienen este detalle registrado. Pero igual de importantes son los otros abusos que pudimos documentar: violaciones sexuales, tortura, desplazamiento forzado, extorsión, asalto, entre otras. Elizabeth, quiero que hablemos precisamente de esos 70 casos de abusos sexuales, de esas desapariciones. ¿Quiénes son los responsables de esos delitos? Sí,
Hay que decir que la mayoría de los delitos que documentamos en el informe fueron cometidos por mareros o pandilleros, pero también documentamos casos de policías, de militares, de escuadrones de muerte, de parejas sentimentales o exparejas sentimentales que habían cometido los delitos y errores. Hay otra dinámica en El Salvador que es especialmente importante mencionar, y eso es que la mayoría de delitos queden en impunidad. Entonces no podemos saber definitivamente quiénes fueron los actores, especialmente en vecindarios especialmente peligrosos, porque a veces es como una cobertura o excusa decir que fue pugna entre pandillas. Eso puede ser una manera de cubrir una ejecución extrajudicial. De esconder la realidad. Ahora, ¿cuáles son principalmente los peligros que enfrentan estos salvadoreños? El proceso de solicitud de asilo ha cambiado. Pedirlo puede tardar mucho tiempo para que obtenga una respuesta. Tener una oportunidad parece difícil, pero ¿cuáles son las condiciones en las que lo hacen? Sí, y eso es una pregunta crítica y una gran razón por hacer el informe. Generalmente en los Estados Unidos, igual que en otros países que reciben personas salvadoreñas solicitando asilo, hay una tendencia de no creerlos o de pensar que es crimen generalizada, que por estar andando en la calle el crimen es tan mal y tan perversiva que ya estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y por eso estabas baleado, estabas asaltado. Pero lo que pudimos también documentar es que la mayoría de delitos fueron bien perseguidos y dirigidos por la persona particular, que normalmente ocurrió en base de mucho monitoreo, que había ocurrido a veces por meses, para determinar la persona va a estar en tal lugar, en tal hora, y así podemos hacerle daño. Entonces, eso es una primera clarificación. Como las razones por la persecución, como mencioné, 2 capítulos bien importantes del informe son sobre estos vecindarios peligrosos, porque normalmente están estigmatizados. Entonces, aunque la mayoría de la gente que vive allí no tiene nada que ver con crimen, están vinculada con la situación en su vecindario y no lo puede escapar. Entonces, aun si ellos intenten reubicarse adentro del país, este estigma les sigue y todos los que lo ven piensan que son lo peor que podría ser de aquel lugar. Si miramos hacia el derecho, todo esto ocurre aun y cuando hay una legislación internacional que establece claras prohibiciones contra la devolución de las personas que estén en riesgo de persecución, de tortura, incluso de muerte. Entonces, ¿cómo podemos calificar la política de Donald Trump, que ha dicho, sí se van a tramitar los asilos, pero ustedes no se quedan aquí, los mando al lugar de donde están huyendo? ¿Eso es una sentencia de muerte? Sí, eso muestra el informe. Ahora es innegable que los Estados Unidos ha retornado varias personas, hasta no sabemos cuántas, a lesiones serias, tortura, asesinato, desaparición, violación sexual. Y eso sí es una violación de la ley nacional de los Estados Unidos y la ley internacional. Igual sería una violación por cualquier otro país que lo ha hecho, porque no solo los Estados Unidos deportan a las personas salvadoreñas, hay más que 20 otros países que también les deportan, y todos necesitan ahora reflexionar y tomar en cuenta las leyes nacionales y internacionales que les gobiernan, que les previenen de hacer eso. Y si eso lo revisamos en números, ¿ha bajado, ha disminuido la aprobación de solicitudes de asilo en la administración de Donald Trump? Bueno, eso es una pregunta importante porque decidimos incluir datos por 2 administraciones de los Estados Unidos. Como decidimos en la época de 2013 hasta 2019, tenemos la administración de Obama y de Trump. Y hasta yo estoy conocida de casos desde las 90s. Entonces, este problema ha sido
histórico, actualmente está ocurriendo. En este sentido, no es solo vinculado con la administración de Trump. Lo que sí está vinculado con la administración de Trump es su ataque constante y paso a paso contra el sistema de asilo que había existido en los Estados Unidos. Nunca fue fácil para una persona salvadoreña pedir y obtener asilo en los Estados Unidos. Siempre han sido entre ellos que tienen las tasas de rechazo más altas. Pero con esta administración de Trump ahora es casi imposible acceder al territorio estadounidense y recibir la protección que necesitan en un país que genuinamente es seguro. ¿Qué recomendaciones hacen luego de las conclusiones de este informe que han presentado? ¿Qué piden ustedes que se elimine de esa política? Sí, tenemos algunas recomendaciones para el corto plazo y también para el largo plazo, dirigida al gobierno de los Estados Unidos, igual que a El Salvador. Como justo mencionamos, los ataques constantes en el sistema de asilo, habíamos recomendado que deben derogar los protocolos de protección de migración que implican que las personas tienen que solicitar asilo en México y no en los Estados Unidos. También hacer independientes los cortes de inmigración que han sido atacados también. Igual que considerar reformas a la legislación de migración que podrían ofrecer una ruta a ciudadanía para personas que tienen DACA, TPS o otros tipos de estatus. Y claro, tomar en cuenta que los casos de asilo de personas salvadoreñas deben ser creídos, deben ser escuchados y considerados en base de la información y evidencia que hemos recopilado en este informe. Quiero agradecerle a Elizabeth Kennedy, es investigadora, coautora del informe de Human Rights Watch titulado Deportados al Peligro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por darnos luces de lo que está ocurriendo y esas recomendaciones a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador. Muchísimas gracias y de nuevo feliz tarde. Rápidamente, a la primera pausa, al regreso vamos a analizar el discurso de Donald Trump luego de salir victorioso del juicio político que se adelantó en el Senado. Ya venimos con esto y más. Gracias por seguir con nosotros. Con un discurso marcado por los ataques verbales contra sus contradictores, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró esta semana el haber sido absuelto de los 2 cargos que se le acusaban en medio de un juicio político en su contra. El mandatario estadounidense insistió en que no cometió ningún error y él arremetió contra los líderes demócratas a quienes llamó personas malvadas. La sala este de la Casa Blanca fue este jueves el escenario de la celebración. Donald Trump apareció ante sus más cercanos colaboradores para alardear de su victoria en el Senado. El mandatario comenzó por defender una vez más su inocencia. Pasamos por un calvario de manera injusta. No hicimos nada malo. Yo no hice nada malo. He hecho cosas malas en mi vida, lo admito. No a propósito, pero he hecho cosas malas. Pero este es el resultado. En este punto, y sintiéndose vencedor, el republicano inició una revancha verbal contra sus contradictores. Primero, la prensa. Podemos llevar eso a casa, cariño. Quizás lo enmarcaremos. Es el único titular bueno que he tenido en el Washington Post. Pero todos los periódicos son iguales. ¿Alguien tiene los periódicos? Luego, las descalificaciones contra investigaciones en su contra, como la de la llamada trama rusa. Y fuimos tratados de una forma increíblemente injusta. Y tienen que entender, primero pasamos por Rusia. Eso fue todo una porquería. E incluso arremetió contra sus más férreos contradictores políticos. Ellos son perversos y malvados, perversos. Estas personas son perversas. Adam Schiff es una persona horrible, perversa. Nancy Pelosi es una persona terrible. Y ella quería hacer juicio político desde hace tiempo cuando dijo, ore por el presidente, ore por el presidente. Ella quizás puede orar, pero ora por lo opuesto. Como punto final, se disculpó con su familia por, según él, haber tenido que aguantar una persecución de personas a las que calificó de malvadas y enfermas.
Queremos hablar de este tema, queremos conocer los dos lados de la moneda, las dos evaluaciones. Por una parte, quiero saludar a Leopoldo Martínez, integrante del Comité Nacional Demócrata de los Estados Unidos. Bienvenido a la tarde fin de semana. Hola, Carlos Alberto. Buenas tardes y un saludo a la audiencia de NTN 24 en todo el continente. Aquí a su lado está también Roberto Macaulay, es analista político republicano. También le doy la bienvenida. Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Saludos a mi amigo Leo y a la audiencia. Leopoldo, esta vez no se acusó a los periodistas ni se tildó a los periódicos de fake news. ¿Por qué este cambio de discurso cree usted del presidente Trump y comienza con esa referencia a la prensa? Bueno, es una característica típica de Trump el ataque sistemático a los medios de comunicación, a la libre prensa. Solo hace excepción de ello cuando la noticia refleja algo que le gusta, que le agrada. En este momento, como el titular sencillamente refleja la noticia de lo que sucedió, que hubo la absolución en el Senado, pues entonces él muestra algo deja entrever que la prensa es uno de los grandes culpables de todo, descalificándola, acorralándola, señalándola como cómplice de lo que él define sus enemigos, gente perversa. Ese es un lenguaje muy típico de los populismos, ¿no? De derecha y de izquierda. En Venezuela me trae muy malos recuerdos de este lenguaje que utiliza Trump cuando habla de la prensa, porque así hablaba Chávez de la prensa en Venezuela. Decía que eran escoria, hablaba de los escuálidos, hablaba de los periodistas perversos. Es decir, es el mismo esquema, ¿no? De nada que no esté de acuerdo conmigo es aceptable. Los cuatro jinetes del apocalipsis, le llegó a decir a 4 canales de televisión en Venezuela Hugo Chávez. Pero ese no es el punto. Voy a ir con Roberto para preguntarle si cree que estos titulares de prensa son adaptados o son justos. Donald Trump ha ganado esta ronda política. La prensa, la gran mayoría de la prensa ha estado totalmente en contra de Donald Trump desde la elección y él tiene mucha rabia. Es un hombre muy egoísta, muy orgulloso. Si uno habla mal de él habla mal de esa persona o ese periódico, etcétera. Entonces él es así, le gusta pelear y no cae para Donald Trump magnanimidad. Hay cierta gente que gana una gran victoria como Donald Trump y se puede dejar eso atrás, seguir adelante y enfocarse. O sea, Donald Trump quiere sacar la venganza. Así es Donald Trump, le gusta pelear, él es un peleador. Y él fue, en este caso de juicio político, fue acusado de mala conducta, que yo creo que fue mala conducta. Mereció crítica, mereció investigación, etcétera, pero no mereció la pena de muerte, no mereció sacarlo de la Casa Blanca. O sea, fue un proceso muy exagerado. Los demócratas y la prensa apostaron mucho contra él y él ganó. La gente trató de matarlo políticamente, así que está muy enojado y reaccionando de una manera muy lógica para Donald Trump. Y al fin y al cabo, él está bien más fuerte políticamente, las encuestas, con los resultados para el pueblo, con la economía y todo. Así que por ahora él está mejor, pero vamos a ver porque hay mucho más enfrente y mucho más desafíos. Roberto, me voy a quedar con usted para preguntarle a propósito de lo que menciona. Donald Trump ganó. ¿Eso se traduce automáticamente que el Partido Demócrata, que esta señora que lidera a los demócratas en la Cámara de Representantes, perdió? Ella perdió esta batalla, pero la guerra sigue. O sea, es una guerra política por el poder. O sea, hay elecciones. El pueblo va a decidir en noviembre quién realmente es el ganador. Esto es una pelea preliminaria, ¿no? Hemos tenido una guerrilla contra Donald Trump desde su elección en 2016 y con la investigación de Mueller, etcétera. Entonces, los demócratas quieren poder, quieren sacar a Donald Trump. Este proceso de impeachment no fue para sacar a Donald Trump, fue propaganda de campaña para manchar a Donald Trump, manchar a Donald Trump, manchar a los republicanos, tomar el Senado y aumentar su posición, su fortaleza política. La realidad es que la contrapropaganda de los republicanos y el hecho de que el público sabía que esto no fue algo que mereció sacar al presidente, dejó a Donald Trump ganador por ahora, pero hay mucho más que hacer. El mundo está enfrentando el virus de China, hay peligro económico, hay muchas cosas para hacer. Entonces, Washington puede seguir peleando, pero yo creo que el pueblo está más interesado en otras cosas. Voy a volver con Leopoldo Martínez y le pregunto, Leopoldo, ¿usted cree
O mejor dicho, usted como demócrata, ¿cree que habría que hacer un mea culpa y decir finalmente no funcionó? ¿O usted cree que sí se logró lo que se esperaba, aunque Donald Trump siga en la Casa Blanca? Mira, es tan importante lo que sucedió que Bob McCauley, que es un buen amigo y es republicano, dijo Trump hizo algo grave. En su opinión no merecía la remoción de la presidencia. No es la opinión que tenía la mayoría demócrata en la Cámara. Tampoco fue la opinión de Mitt Romney. Es muy importante destacar que el senador Mitt Romney, que es un republicano, fue el candidato presidencial del Partido Republicano, dice que mereció ser removido Donald Trump por abuso de poder. Lo que sucedió fue muy grave. La victoria del Senado es una victoria política, pero cuando te vas a los hechos, sí ocurrió algo que el propio Bob, y así lo ve mucha gente en los Estados Unidos, fueron hechos muy graves. Mitt Romney se sumó al voto demócrata en el sentido de que él piensa que por abuso de poder sí se debió remover a Donald Trump de la presidencia. Ahora vamos a los problemas de la gente. La economía en los índices de Dow Jones y en toda una serie de indicadores macroeconómicos sigue sólida, venía sólida durante los tiempos de Barack Obama. Un crecimiento sostenido del empleo y de la economía, incluso las cifras de empleo que han continuado creciendo vienen creciendo a un ritmo más bajo que los últimos 2 o 3 años de la presidencia de Obama. Pero asumiendo que la economía está bien, veamos lo que se está cultivando en la economía de Donald Trump. En primer lugar, el déficit fiscal ha crecido del 2.8% del Producto Interno Bruto al 4.8% del Producto Interno Bruto. Es decir, un déficit fiscal inmenso en este momento que se está acumulando y que va a tener sus consecuencias más adelante. Y luego están las distorsiones comerciales que ha creado esta lucha, este pugilato, esta guerra comercial con China, que ha generado tanta incertidumbre y que a su vez tiene tan traumatizadas a las cadenas de producción. Yo, por ejemplo, en estas últimas semanas viajé por Iowa, he estado por el Midwest americano, Wisconsin, por ejemplo, que también lo visitamos hace poco, y nos encontramos con que los granjeros, los productores agrarios de los Estados Unidos han sufrido terriblemente las consecuencias de la guerra comercial con China, porque China retalió con aranceles que le abrieron la puerta a importaciones de productos agrícolas que vinieron a competir con los productos americanos y dejaron a muchos granjeros en una situación de bancarrota en Wisconsin y en Iowa. De hecho, el gobierno tuvo que entrar con unos subsidios para evitar que la situación se agravara, lo cual es totalmente innecesario si no se hubiese pasado por esta distorsión comercial que creó el propio Donald Trump. O sea que en el propio debate económico hay muchas cosas por definir, por discutir, y como señala Bob, estamos en año electoral y será ese el escenario en el cual todas estas cosas se discutan. Roberto, desde fuera y en lo macro pareciera que las cifras económicas sí acompañan al presidente, pero esta referencia que hace Leopoldo, ¿cómo la evalúa usted? Yo creo que además de las buenas cifras macroeconómicas, lo más importante es que el desempleo está muy bajo, los salarios están subiendo rápido, bien más que inflación, y los que más están subiendo son los trabajadores del nivel más bajo. Entonces está reduciendo desigualdad y más oportunidad, más y más gente está saliendo de afuera y entrando al juego de trabajar, fortaleciendo sus familias, su dignidad, su capital humano. O sea, hay un progreso para todos en este país, especialmente para la gente del nivel más bajo. Así que la aprobación de Donald Trump en la economía está en 63%. El pueblo sabe que la economía está andando bien. Los afroamericanos están apoyando a Donald Trump más, los hispanos, porque está trayendo buenos resultados. Quizás su estilo, su personalidad no es agradable para mucha gente, pero él va a ser juzgado por los resultados que son positivos. La situación con China está tranquilizada. Yo creo que la situación del déficit es un problema, pero es a largo plazo. Y ambos partidos tendrán que enfrentar los beneficios sociales, los entitlements, Medicare, Social Security, que sigue creciendo. El gobierno está recaudando más dinero que nunca con la reducción de tasas de impuestos, pero el gobierno sigue gastando demasiado. Ambos partidos están gastando demasiado porque es muy fácil, especialmente con intereses bajos. Pero para esta elección va a depender de los resultados para el pueblo, y por ahora está bien. Si seguimos en el mismo camino, Donald Trump va a ganar. Quiero seguir en lo político, salir de lo que fue el juicio político y el final de este capítulo para entrar en lo que fue el discurso sobre el Estado de la Unión. Dos momentos en los que
la atención estuvo allí. El primero, cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, le extiende la mano al presidente, él se voltea y le dice, no, no te voy a saludar. Una falta a la institucionalidad, dicen muchos. El otro momento es cuando Nancy Pelosi, al final del discurso, hace esto, romper esas hojas en las que estaba impreso el discurso del presidente, menospreciando así lo que él ha dicho. Incluso ella explicó, todo lo que dice allí no es cierto o no es completamente cierto y por eso lo rompí. Leopoldo, comienzo con usted. ¿Quién perdió? ¿Perdió la institución? ¿Perdió la líder demócrata en el Congreso o perdió el presidente? Mira, yo quisiera enfocarme, al margen de esas dos imágenes, en algo que para mí resultó muy importante después del discurso de la Unión, que fue la respuesta que dio al discurso de la Unión, o las respuestas demócratas al discurso de la Unión. La de la gobernadora de Michigan y la de la diputada Verónica Escobar, en español, diputada por Texas. Verónica se enfocó en destacar la situación en la que se encuentra la población latina, la población hispana, no solo la inmigrante, sino también la clase trabajadora, que no termina de ver el camino hacia políticas de inclusión y políticas de apoyo y políticas que le permitan a estos sectores, pequeña empresa, clase trabajadora, familias que están todavía esperando que se fortalezca el sistema de salud pública a partir de la llamada ley Obamacare, o que se vuelvan a restablecer algunos mecanismos que les faciliten el financiamiento de la educación. Eso está en la respuesta de Verónica Escobar. El presidente Trump parece no ver eso por ninguna parte. Y la gobernadora de Michigan destaca muy bien cómo las clases trabajadoras de Michigan no han visto que los beneficios de las grandes corporaciones se traduzcan en avance para la clase trabajadora, particularmente en los sectores de la industria, a los cuales tanto le prometió Donald Trump durante su campaña electoral. Entonces yo quisiera enfocarme allí, que me parece muy importante destacarlo, porque además da respuesta a lo que había dicho Bob en la parte anterior sobre el bienestar económico que él ve, que yo no siento que está permeando de la misma manera hacia las clases medias y hacia las clases trabajadoras. Roberto, voy a ir con usted, hablando de la institucionalidad, el discurso roto o las hojas rotas con el discurso, la mano extendida, el Congreso como una institución. ¿Quién pierde en medio de este debate de gestos, de acciones que terminan siendo groseras? Esta semana se decía, pero es que Donald Trump es un bravucón y siempre lo ha sido. Entonces, ¿a quién le sorprende? Pero es el presidente de Estados Unidos en una institución frente a todos los congresistas y frente a un país que iba a escuchar el discurso sobre su gestión. Lo que hizo Donald Trump fue lamentable y la respuesta de Nancy Pelosi también fue lamentable. Los dos no se portaron correctamente en esto, pero como hemos visto los últimos 3 años, el nivel de pelea y ataques, insultos, golpes, contragolpes, lamentablemente eso fue más de lo mismo, pero en una escena diferente, una escena que merece dignidad, etcétera. Entonces fue lamentable, pero de todos modos estamos donde estamos. El presidente es quien es, él es odiado por los demócratas, por la prensa, está trayendo buenos resultados, pero todavía está vulnerable por su popularidad personal, porque como persona es difícil para mucha gente, pero de todos modos él es quien es y está trayendo buenos resultados y bueno, el público va a decidir. La democracia todavía está muy fuerte, el pueblo americano sigue trabajando, hay mucha oportunidad para todos, el país todavía está fuerte a pesar de esta pelea en Washington. Estamos en situación inédita, pero los votantes van a decidir. Roberto Macaulay, analista político republicano. Aquí ha estado también con nosotros Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata. A ambos, gracias por este análisis y por esta revisión de lo que ha sucedido esta semana en la política de los Estados Unidos. Gracias, Carlos. Gracias. Gracias a ambos. Hasta pronto. Vamos a la nueva pausa para comerciales aquí en la tarde fin de semana. Cuando regresemos, vamos a hablar con un representante de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Esta delegación que ha llegado a la frontera entre Colombia y Venezuela, toda vez que el régimen de Nicolás Maduro le impidió entrar por el aeropuerto que sirve a Caracas para conocer de las veladas violaciones a los derechos humanos en el país.
Queremos que sepa que estamos aquí, que nos ayude, que nosotros queremos hablar con ellos, queremos que busquen la forma de hablar con nosotros. Nosotros somos familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Para que vea lo que es el hambre, mientras él está sentado y está haciendo lo que le da la gana, y nosotros estamos pasando trabajo. Gracias a él nosotros estamos emigrando. A veces siento que, que lo que yo como aquí no lo comen ellos allá tampoco. Y en estos días, Nancy mucho estaba enferma, preocupada de esas cosas. Acaban de ver imágenes, escuchar testimonios de venezolanos que querían llevar este mensaje a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta ocasión en la frontera entre Colombia y Venezuela, porque el régimen de Nicolás Maduro le negó la entrada a territorio venezolano. La comisión realizó un trabajo exhaustivo, un recorrido en la línea limítrofe para conocer la situación de los migrantes. Se reunieron también, escucharon denuncias de fundaciones, de activistas venezolanos, escucharon a víctimas del régimen, a los afectados por la crisis. Además, estuvieron acompañados por autoridades colombianas que les brindaron las garantías para el desarrollo de la actividad. Y no solo eso, sino también contaron su experiencia en el manejo de la situación. Colombia es el principal país receptor de la diáspora venezolana. Por esa frontera entran a diario cientos y hasta miles de personas que huyen del régimen de Nicolás Maduro. Algunos compran comida y regresan, otros se quedan en territorio colombiano y unos más siguen en su camino, muchas veces a pie, muchas veces bajo un sol inclemente, otras tantas con los embates del invierno. Así viven los venezolanos. Eso fue lo que escucharon estos expertos de la OEA, que la próxima semana van a presentar un informe con recomendaciones para atender esta situación. Soledad Muñoz es relatora especial de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA. Está con nosotros aquí unos minutos para hablar precisamente de esto. Soledad, gracias por estar con nosotros. No, por favor, muchas gracias por hacerse eco de la visita de la Comisión. Nosotros vemos las imágenes y es imposible no conmoverse. Escuchamos los testimonios y es muy difícil no decir cómo y por qué está sucediendo esto. Le pregunto a Soledad, antes de hablar de la parte técnica y de lo que es el recabar toda esta información, Soledad, ¿qué sintió usted al escuchar a madres que han dejado atrás a su familia, que han dejado a sus hijos, a hijos que han dejado a sus padres, a familiares que han dejado todo por salir huyendo? Pues tanto Soledad como Esmeralda, como Yulisa, como Paulo, Eric, Roberto, todas las personas que hemos integrado la delegación de la comisión, podría decir que venimos con el corazón encogido y habiendo empatizado pues inmensamente con el dolor del pueblo venezolano que hemos tenido la ocasión de encontrar tan directamente en la frontera, como en Cúcuta, como en Bogotá, y principalmente admirados y admiradas por la resiliencia también, por la valentía, por la solidaridad y obviamente pues con muchísima preocupación por la situación que está viviendo el pueblo venezolano dentro y fuera de sus fronteras. ¿Qué le impactó, Soledad, de estos relatos, de esto que vio o escuchó? Fue un impacto constante desde que llegamos, en mi caso, que formé parte del grupo de avanzada que llegó un día antes que la comisión, con la presidenta y relatora de país a la cabeza y la relatora para migrantes. El impacto fue constante e increciendo, ¿verdad? Puedo destacar muy especialmente pues, lo que fue la visita al puerto internacional Simón Bolívar, lo que fue el encuentro constante con personas que de una manera muy espontánea y muy sincera, muy valiente y muy sentida nos brindaban sus testimonios, personas de todas las edades, personas adultas mayores, con la imposibilidad de moverse por sí mismos y teniendo que ser llevadas en sillas de ruedas, pasando hasta Cúcuta a comer, simplemente para volver a Venezuela a la noche y hacer ese recorrido cada día. Los niños, las niñas,
que también llegan hasta Cúcuta para poder ir al colegio, a la escuela, para poder tener un plato de comida. Los testimonios de víctimas innumerables que se acercaron a la comisión y a su equipo para darnos su testimonio en vivo y en directo sobre torturas, desapariciones, falta de acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, cómo su salario que ronda los 2 o incluso 7 y 10 dólares para una persona que se ha formado para ser profesora universitaria, por poner un ejemplo, no le alcanza para tener un plato en su mesa cada día, porque la canasta básica alimenticia está 10 veces más que el sueldo promedio en Venezuela. De verdad que serían tantísimos los testimonios que podría decir que me han impactado, que nos han impactado, que lo resumiría en mucho dolor y en mucha resiliencia. Particularmente ayer una señora, o antes de ayer en el puente, nos pedía que no le dejáramos sola. Lloraba sin parar y cómo también hacer, con mucho Soledad? miedo. Ahora le hablo en su carácter estricto como relatora. ¿Cómo hacer para no dejar solas a esas personas que están allí pidiendo que alguien les ayude? Porque para el régimen de Nicolás Maduro todo esto que usted está contando es mentira. La comisión nunca ha dejado y nunca va a dejar sola a Venezuela, al pueblo venezolano. Es por eso que se hizo este intento que, más allá del lamentable impedimento de llegar a territorio venezolano de nuestra delegación, constituye un gesto de cercanía de la comisión. Está con el pueblo venezolano, y que, si bien la visita en el terreno es un mecanismo muy importante porque nos permite darnos cuenta no solo de los matices, sino de la generalidad de las situaciones en todo su complejidad. Lo cierto es que la Comisión tiene muchos otros mecanismos, y que la Comisión, dentro de su mandato legal interamericano, también sabe reaccionar a las circunstancias, a las dificultades, a las adversidades. Así lo viene haciendo durante sus 60 años de historia, y es lo que está haciendo también con Venezuela. La Comisión ha creado un mecanismo especial de seguimiento sobre Venezuela, como lo hizo también en su momento con Nicaragua. La Comisión está desplegando todo su equipo técnico, tanto de la Secretaría Ejecutiva como de sus distintas relatorías temáticas, su relatoría de país, como sus relatorías especiales sobre libertad de expresión y la de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que tengo a cargo. Y desde que por ejemplo, mi relatoría se creó hace 2 años y medio, poco más, el tema Venezuela ha estado constantemente presente, porque lógicamente el mandato que tengo a cargo está directamente relacionado con la situación de violaciones graves de derechos humanos que sufre la población venezolana en derechos pues tan esenciales como es el acceso al agua, el acceso a la alimentación, el acceso a la salud, que ciertamente nos tiene inmensamente preocupados. Tanto que son garantías de vida, en definitiva, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de dignidad humana, y eso es lo que la Comisión también ha tratado de evidenciar y tratará de evidenciar y poner de relieve en el informe primero preliminar que va a estar emitiendo en los próximos días, semanas, como el informe final, que con toda la rigurosidad y la cantidad de información de la que ya disponía la Comisión, y que ahora se ha visto enormemente enriquecida gracias a esta visita en la frontera con Colombia, vamos a estar elaborando. Y que ahí lo vieron en toda su dimensión, porque si bien es lamentable que no hayan podido llegar a Caracas, sí pudieron verlo en toda su dimensión, en voz de quienes lo sufren, de gente que incluso camina desde la capital de Venezuela, llega hasta esa zona de frontera y muchas veces sigue. Muchísimas gracias, Soledad Muñoz, relatora especial de la CIDH, por haber estado estos minutos con nosotros. Esperamos, por supuesto, ese informe. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mientras tanto, la otra visión, la que está en la capital de Venezuela, 122 organizaciones de la sociedad civil suscribieron un comunicado en respaldo a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no pudo ingresar a territorio venezolano. Estas organizaciones repudiaron la decisión del régimen de impedirles el ingreso a través del Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En este comunicado, las organizaciones calificaron como histórico el evento, el que hayan activado el Plan B y hayan llegado a la zona de frontera, como bien nos ha explicado la relatora especial
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recabar toda la información que van a suscribir en un documento en los próximos días. Sobre este tema vamos a hablar con Mariana Romero del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las organizaciones que suscribió este comunicado del que hablábamos. Bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, un saludo, Carlos. Muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro y quiero saber si ustedes acumulan un tanto de frustración a propósito de que in situ, en el terreno en el que estaba en el Plan B, no pudiera darse esta revisión de los delegados de la CIDH. Creo que lo importante a destacar acá es que una vez más Nicolás Maduro demostró el desprecio que tiene hacia los derechos humanos de la población venezolana, y quienes salieron más perjudicados en esta situación con esta negativa a que la Comisión Interamericana pudiese venir al terreno fueron las víctimas, quienes una vez más quedan amparadas bajo un manto de impunidad, quienes una vez más no tienen acceso a poder denunciar ante un organismo internacional qué es lo que está sucediendo. Y pues esto demuestra cómo el autoritarismo en Venezuela sigue ganando terreno y sigue buscando evitar el escrutinio internacional, a pesar de que ya ampliamente ha sido demostrado que en Venezuela se cometen diariamente y constantemente, de forma generalizada y sistemática, violaciones a los derechos humanos. Desde las organizaciones de la sociedad civil, pues seguiremos trabajando y seguiremos insistiendo para que todos los organismos de protección a derechos humanos puedan hacer su trabajo sin represalias, sin obstaculización, y que las víctimas puedan avanzar en procesos de verdad y justicia y reparación frente a los abusos de los cuales han sido objetos. ¿Crees, Mariana, que esto termina siendo invisible para estos organismos internacionales? Y lo digo a propósito de que la realidad venezolana es innegable y harto conocida. Es decir, se pierde que lleguen a Caracas a ver cómo es en la práctica esa realidad, pero no la desconocen. Ciertamente, la Comisión Interamericana ha estado además haciendo seguimiento de la situación de Venezuela desde hace varios años. Efectivamente, desde el 2002, hace 18 años casi ya, pues no habrían podido ingresar al terreno, pero eso no quiere decir que anteriormente no hayan insistido en que se les diera la anuencia para ingresar, que las organizaciones de la sociedad civil no hayamos insistido en que esto pudiese llevarse a cabo. Sin embargo, pues el régimen de Nicolás Maduro sigue negando esta posibilidad, y aún así, no solo la Comisión Interamericana, sino otros mecanismos internacionales de protección a derechos humanos siguen monitoreando, siguen observando la situación de Venezuela, y ya ha sido determinado que efectivamente existen violaciones de derechos humanos en el país, y por eso es que tenemos también una misión de determinación de los hechos creada por el Consejo de Derechos Humanos, que está avanzando no en la determinación de si existen violaciones o no, sino en el establecimiento de los responsables de esas violaciones, en la identificación de los perpetradores, tanto intelectuales como materiales, para poder avanzar de forma efectiva en mecanismos de justicia. Igualmente, la Comisión Interamericana, a pesar de que no pudo venir al país, sigue haciendo su trabajo, estuvo en las fronteras, entrevistó con víctimas, con organizaciones, y seguirá trabajando en el marco del Mecanismo Especial de Seguimiento a Venezuela, conocido como MESEDES, que fue creado el pasado mes de septiembre. Esto nos quiere decir que efectivamente la comunidad internacional, los sistemas internacionales de protección a derechos humanos y quienes defendemos derechos humanos aquí en Venezuela, seguimos trabajando, seguimos documentando, seguimos denunciando, y lo seguiremos haciendo por el bien de las víctimas, porque todas las personas que han sido objeto de abusos puedan ver reivindicada y resarcida su situación jurídica infringida y tengan reparación, justicia y verdad frente a los hechos que han ocurrido. Mariana, hablabas del 2002, ese momento en el que por última vez una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó a Venezuela. Esa vez incluso fue por petición del entonces presidente Hugo Chávez. ¿Qué tanto se ha agravado la situación de derechos humanos de Chávez a Maduro? Ciertamente, 2002 vinieron tras los hechos que ocurrieron durante el mes de abril de ese año, donde pues también hubo una situación de crisis política, asesinatos de manifestaciones, y tras esos sucesos el fallecido Hugo Chávez invitó a la Comisión Interamericana, quien pudo venir al terreno, pero lo cierto es que a partir de ese momento lo que hemos visto en Venezuela es un deterioro sistemático y generalizado de violaciones a derechos humanos. Por eso es que hoy en día tenemos una emergencia humanitaria compleja,
que ha generado graves consecuencias a los derechos humanos de la población en todos sus sentidos. Tenemos una política de Estado represiva cada vez más letal, de control social, y el resultado ha sido que, por ejemplo, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social documentaran en 2019 que han ocurrido más de 16.000 protestas en exigencia de derechos sociales, pero además organizaciones internacionales como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados habla de que Venezuela tiene la segunda crisis migratoria, con migración forzada y de refugiados más grande del mundo, seguida de la de Siria, con casi 5 millones de la población que se ha visto forzada a salir del país. Esto nos quiere decir que efectivamente hay una crisis grave en materia de derechos humanos que debe ser atendida, y por eso es que también se están llevando a cabo escrutinio en materia de derecho penal internacional a través de la Corte Penal Internacional con un examen preliminar, porque lo que está sucediendo en Venezuela es sumamente grave y los derechos de la población no son respetados. Los venezolanos no pueden vivir con dignidad, con igualdad, sin discriminación, y es necesario avanzar en procesos y en mecanismos que garanticen que se respeten, protejan y garanticen estos derechos. 6,5 millones de venezolanos para finales de este año. Para complementar estas cifras que ha presentado Mariana Romero, vocera del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos ha atendido desde Caracas. Gracias, Mariana, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz tarde. Y vamos a hablar de lo que el régimen de Nicolás Maduro quiere evitar, mostrar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: la crisis de salud en Venezuela, que ya se agudiza. Ya no solo faltan los insumos, los medicamentos, ahora hasta el agua escasea en un sistema público de salud que está al borde del colapso. Los ciudadanos, aseguran, están indefensos, abandonados por el régimen de Nicolás Maduro. La información completa con nuestro periodista en la capital venezolana, Luis Alejandro Laya. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. En Venezuela la crisis humanitaria continúa en aumento. Los ciudadanos la padecen día a día. Entre los más afectados están quienes acuden a los hospitales del país. No son atendidos pues no hay insumos. La propia Federación Médica habla de una escasez de por encima del 90-95% de los insumos y medicamentos. Los ciudadanos aseguran que tienen que rondar por los hospitales y los médicos señalan y denuncian que no pueden salvar vidas, pues no tienen con qué ni cómo hacerlo. Condiciones en las que está el complejo de salud de la Universidad Central de Venezuela, que es el principal complejo de salud de Caracas, a nivel de la región central. Vemos cómo está la crisis de servicios básicos, en la que no tenemos ni luz ni agua, vemos cómo no hay medicamentos y vemos también cómo los pacientes se mueren de enfermedades pequeñas. Por eso es que no quieren que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos venga a Venezuela. Por eso es que el régimen de Nicolás Maduro no quiere que veas cómo se nos viola el derecho a la salud, el derecho a la educación. Los ciudadanos que acuden para ser atendidos por médicos indican que muchas veces tienen que recorrer 2, 3 y hasta 4 hospitales para poder buscar o conseguir atención. Señalan que en casi ninguno hay insumos y que esto deben hacerlo a pesar de padecer enfermedades graves. Señalan que hoy se sienten abandonados. Además indican que cuando consiguen que los atiendan deben llevar incluso hasta gasas y agua a los hospitales, pues no hay. El problema es las condiciones de aseo, higiene del hospital, que de verdad un hospital tan bueno que era este, y estar en esas condiciones de verdad que deja mucho que desear. Y yo no sé qué es lo que están esperando para poner al día este hospital, de verdad, porque habemos gente que necesitamos atención y no la tenemos. ¿Se siente desamparado? Yo sí. Bastante. Tengo un problema en la vista. Mira mi pierna cómo está. Y yo no tengo dinero para ir a una clínica, porque en una clínica me dejarían sin nada, pues. Este jueves la Cruz Roja Venezolana anunció la llegada de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria. Es el séptimo entre el año 2019 y 2020. Son 42 toneladas de ayuda. Sin embargo, los ciudadanos señalan que esto no ha cambiado en nada la crisis. No ha sido suficiente para paliarla, pues señalan que hoy no hay con qué ser atendidos. Entre 90 y 95% estiman organismos de Venezuela, entre ellos la Federación Médica, que se encuentra en la escasez de insumos y medicamentos en los hospitales del país. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Esta es la realidad en territorio venezolano. Pero ¿qué sucede fuera? Los ciudadanos venezolanos que deciden salir del país también siguen padeciendo. En Perú, por ejemplo, el gobierno decidió que no recibirá a venezolanos en situación vulnerable. Es una medida que fue criticada por Amnistía Internacional. El informe es de nuestra cadena aliada, La Voz de América.
Perú está traicionando su tradición de solidaridad con las personas venezolanas que buscan protección. Eso dice un reporte de la organización sin fines de lucro Amnistía Internacional. Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, resaltó que en el pasado ese país sudamericano ayudaba a los venezolanos con necesidad. En los últimos años, Perú ha sido un ejemplo de solidaridad y refugio seguro. En vez de recurrir a políticas restrictivas, debe continuar dando muestra de liderazgo y recibir a las personas venezolanas conforme a su obligación nacional e internacional de garantizar la protección de quienes huyen del hambre y la violencia en Venezuela. El reporte dice que la nueva visa humanitaria, la cual da permiso de vivir en Perú a venezolanos que cumplan con los requisitos, quedó obsoleta en la práctica solo unas semanas después de su implementación, porque con independencia de que la tengan o no, sin sellos de entrada y salida de Ecuador, a las personas venezolanas no se le permite entrar en Perú. Erika Guevara Rosas, directora de las Américas en Amnistía Internacional, exige que los países vecinos protejan a los refugiados. Mientras continúen en Venezuela el grave deterioro de las condiciones de vida y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, los estados deben proteger a quienes huyen de la crisis en búsqueda de un lugar seguro donde puede rehacer su vida. La Voz de América contactó a la Cancillería de Perú solicitando una entrevista o declaración al respecto de estas denuncias, pero hasta el cierre de esta nota no ha recibido respuesta. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington. Nos acompaña Clara del Campo, encargada de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional. Bienvenida a la tarde de fin de semana. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Según el informe que ha presentado en Perú, este país le está cerrando la puerta a cualquier venezolano que huye de esa crisis humanitaria en el país. Así es. En la investigación que Amnistía Internacional realizó a lo largo del final de 2019 arrojó una conclusión bastante clara de la decisión de Perú de darle la espalda a las personas que huyen de Venezuela y llegan a Perú en busca de refugio. ¿Y cuál es la situación que se vive, por ejemplo, en la zona de frontera a propósito de este tema? Bueno, la situación en frontera cuando nosotros llegamos era bastante preocupante. Encontrábamos a personas en la frontera norte con Ecuador, en la frontera de Tumbes del lado peruano, donde había personas, familias con niños, niñas, personas mayores de 60 años, menores no acompañados, que tenían esperando en torno a 30 a 70 días en situaciones completamente inadecuadas, sin acceso a servicios básicos como agua y alimentación adecuada, higiene, esperando una decisión del gobierno peruano de si les dejan entrar a seguridad y una vida un poco más tranquila. Y por desgracia la mayoría de estas solicitudes estaban siendo rechazadas injustificadamente y no respetando las obligaciones del Estado peruano respecto de los derechos humanos de las personas refugiadas. ¿Cuáles son esos cambios en los procedimientos o en lo que solicitan para que una persona pueda optar al asilo? Si bien es cierto que el Estado peruano en un primer momento, mirando hacia 2017, cuando empezó a llegar un movimiento de personas venezolanas mayor, en ese primer momento fue un recibimiento muy positivo, un recibimiento solidario y de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos y de las personas refugiadas. Crearon mecanismos flexibles para dar respuesta regular a estas personas, como fue el permiso temporal de permanencia, el PTP. A lo largo de 2018 se empezó a cambiar. El Estado peruano limitó y finalmente terminó con ese procedimiento complementario para personas venezolanas del PTP, exigió la presentación de un pasaporte vigente, lo cual para personas venezolanas es casi un requisito completamente inalcanzable, para finalmente en el 2019 exigir una llamada visa humanitaria, que de humanitaria lamentablemente solo tiene el nombre, y a través de este mecanismo de la visa humanitaria lo que a efectos prácticos consigue el Estado peruano es que las personas venezolanas no tengan la capacidad de cumplir con estos requisitos y finalmente no sean permitidos el acceso al país. Y en paralelo también lo que hemos estado viendo ha sido la imposición de obstáculos o barreras y muchas ineficiencias en el proceso de asilo, lo que es la solicitud de la condición de refugiado. Este tipo de obstáculos se
han materializado de muchas formas, pero en general se caracterizan por una gran arbitrariedad y en algunos casos, de hecho, nos citaron una orden presidencial de que esto era una decisión que venía de las más altas autoridades del Estado peruano y por lo tanto los funcionarios en frontera se ceñían a esa decisión para rechazar solicitudes de asilo de formas muy irregulares. Hablabas tú de las condiciones de los ciudadanos venezolanos cuando llegan al Perú. ¿Cómo están, cómo esperan, dónde lo hacen mientras se les da respuesta a esa petición de asilo? Bueno, la mayor parte de las personas que llegan a la frontera entre Perú y Ecuador llegan por tierra. Salen de Venezuela, cruzan Colombia, cruzan Ecuador y llegan a la frontera por vía terrestre, normalmente bus, algunos incluso caminando, como vimos ese gran fenómeno 2018 de los llamados caminantes, una realidad verdaderamente terrorífica. Y en la frontera la gente llega y la gente se encuentra con lo que una de las personas que entrevistamos describió como un gran muro. Llegan a un centro administrativo de frontera donde tienen que estar esperando en el momento en que hicimos la investigación en condiciones muy inadecuadas. Algunas familias con niños menores de 1 año incluso teniendo que hacer unas especies de carpas con toallas, con ropas para resguardarse del calor de la costa desértica peruana. Los hombres no eran permitidos pasar la noche en las carpas a resguardo, tenían que pasar la noche fuera. Los turnos para asearse, para tener acceso a los servicios higiénicos y para lavar sus pertenencias, en un momento ni siquiera estaba permitido y cuando se permitió estaba restringido a 5 minutos. Y este tipo de irregularidades se aplican a todos los aspectos de la vida allí en la frontera. Es decir, terminan poniendo en riesgo la vida de esos ciudadanos. Sí, la pone en riesgo exponiéndolas a grandes vulnerabilidades, tanto en la frontera. Si escuchamos episodios de algunas enfermedades infecciosas que se contagiaban por la falta de salubridad e higiene adecuadas en la frontera, pero también pone en riesgo a la vida de las personas de ser devueltas a Venezuela. Y como hemos estado documentando durante muchos años, en Venezuela existe una emergencia humanitaria y existe una férrea política de represión del gobierno de Nicolás Maduro. Por lo tanto, en ambos casos, tanto si se quedan en frontera como si son devueltos a Venezuela, las vidas de estas personas están en riesgo. Hablarle al régimen de Nicolás Maduro es casi un imposible, pero ¿qué le puede solicitar Amnistía Internacional al gobierno peruano frente a esta situación que nos ha descrito, que además nos llena de preocupación? Se ha pedido que se declare el estatus de refugiado para los venezolanos, pero esto no ha sido posible. Mientras tanto, ¿qué? Amnistía Internacional hace un llamado muy claro y tajante al Estado peruano de aplicar su propia ley de refugiado y de cumplir con sus obligaciones internacionales respecto a las personas refugiadas. Esto significa aplicar la definición de quién exactamente es una persona refugiada. Según la propia ley de refugiados en Perú, en su artículo 3º, contempla que las personas refugiadas son también aquellas que huyen de situaciones masivas de derechos humanos o situaciones que alteran gravemente el orden público. Yo creo que evidente y es público que el Estado peruano en reiteradas ocasiones ha denunciado esa situación en Venezuela, ha denunciado la crisis de derechos humanos sin precedente que existe en Venezuela y por lo tanto es inexplicable que el Estado peruano se niegue a aplicar su propia definición de quién es una persona refugiada. Y por lo tanto, hacemos un llamado al Estado de ser coherente y de cumplir con su propia ley, sus obligaciones internacionales y considerar a estas personas refugiadas y darles la protección a la que tienen derecho. ¿Este mensaje le ha llegado al Ejecutivo peruano? ¿Le ha dado alguna respuesta en alguna ocasión a Amnistía Internacional? Hemos tenido varias reuniones de trabajo con distintas autoridades del Estado peruano. Siempre hemos buscado un diálogo constructivo durante el proceso de la investigación y también una vez que llegamos a las conclusiones de nuestra investigación.
La respuesta sigue siendo un proceso de construcción y nosotros continuaremos elevando nuestras preocupaciones hasta que el Estado peruano cumpla con sus obligaciones. Y ojalá así sea. Quiero agradecerle a Clara del Campo, encargada de campañas para Sudamérica de Amnistía Internacional. Gracias por haber estado aquí en la tarde de fin de semana. Muchas gracias, Carlos, y al equipo de NTN 24. El placer es nuestro. Nuevo momento de ir a la pausa. Al volver, esta semana en Argentina, murió el juez Claudio Bonadío. Él se encargaba de seguir los casos de corrupción del kirchnerismo. ¿Quién lo va a reemplazar? Vamos a analizar este tema. Además, tendremos las noticias del mundo hoy. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros aquí en la tarde. Esta semana en Argentina murió el juez federal Claudio Bonadío, quien fue uno de los magistrados más activos en las investigaciones a propósito de las causas de corrupción del kirchnerismo. Además, se enfrentó en varias ocasiones con la ahora vicepresidenta Cristina Fernández, su familia y también funcionarios de gobiernos peronistas. Bonadío, en su rol como juez federal, instruyó causas como la de los cuadernos de la coima, la ruta de la corrupción K, la denuncia de Nisman por el memorando con Irán, Otesur, los sauces, dólar a futuro y la primera parte de ese encubrimiento al ataque contra la AMIA en 1994. Según informó la Cámara Federal, el martes próximo se va a sortear quién será el juez que se hará cargo por un año de ese juzgado que ha dejado vacante Bonadío. Desde Buenos Aires nos acompaña a esta hora Carlos De Angelis, analista político. Bienvenido a la tarde fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, un gusto charlar con ustedes. Espero que estén mejor que en Buenos Aires, que hace mucho calor. Bueno, ahí vamos luchando contra los embates del clima, algunos ratos con mucho frío, otros no tanto. Vamos a entrar en materia y quiero hablar de lo que podría suceder. Con la muerte del juez Bonadío, ¿van a seguir en pie esas investigaciones por corrupción en contra de la vicepresidenta Fernández? Se rumora sobre un sucesor. Bueno, son preguntas distintas, porque él estuvo de licencia por vacaciones y automáticamente se sorteó y Sebastián Casanello ocupó provisionalmente su espacio en el Tribunal Federal 11. Lo que pasa que su muerte, bueno, realmente fue un hecho inesperado, no se conocía que estaba tan enfermo. Ahora, las causas, por una parte, las causas han sido elevadas a juicio, con lo cual están en manos del Tribunal Oral número 7. Por lo menos las principales, que son las de los cuadernos de la corrupción, o lo que se llamó en Argentina los cuadernos de Centeno, es decir, una serie de informaciones sobre cómo se manejaba la obra pública. Ahora, el reemplazo definitivo del juez Bonadío es un largo proceso por el cual se llama un concurso por el Consejo de la Magistratura y puede demorarse hasta 3 o 4 años que se lleven a cabo todos los pasos, ¿no? La justicia argentina es todo muy intrincada y son procesos que pueden darse a lo largo del tiempo. No obstante, creo que hay otra parte que me parece que es interesante, que es lo que el juez Claudio Bonadío significaba, que era quien se atrevió de alguna forma a declarar prisión preventiva a Cristina Fernández de Kirchner. Atentar al poder, a enfrentarse al poder. Yo quisiera consultarle sobre este recuento que hemos hecho. Lo dijimos al principio, antes de iniciar la entrevista, todos esos casos. Usted ha citado algunos otros. Pero en el ahora, ¿cuál es la situación jurídica de Cristina Fernández? Bueno, ella está amparada por fueros, es decir, es vicepresidenta de la Nación. En su momento, cuando Bonadío pide prisión preventiva, muy discutida la prisión preventiva, porque la prisión preventiva es para situaciones donde hay riesgo, la investigación o el acusado puede ejercer algún tipo, por ejemplo, fugarse o entorpecer la investigación. Sin embargo, ella, como senadora de la Nación, también tenía fueros y ahora fueros como vicepresidenta.
La cuestión es en qué medida la presencia de Bonadío, la presencia jurídica pero también política de Bonadío impulsaba las causas y qué determinaciones van a tomar ahora los jueces del Tribunal Oral, que es donde debiera llevarse a cabo el juicio. El presidente Alberto Fernández ha dicho, él es abogado penalista, y ha dicho que las causas tienen vicios, es decir, hay elementos que no están del todo probados, y bueno, ahora se pasará a esta instancia. No sabemos cuándo se van a llevar adelante, algunos dicen el mes que viene, otros dicen durante el 2020, pero cuándo se va a llevar adelante la causa, que va independientemente de que Cristina Kirchner tenga fueros. A raíz de la muerte de Bonadío, algunos dicen que se ha muerto un héroe, otros dicen que simplemente se ha muerto alguien que sesgaba las causas con información no del todo chequeada. Esto es hoy lo que se dice luego de la muerte, de alguna forma inesperada, de Claudio Bonadío. Bueno, contradictores y también quienes le acompañan. Para algunos un héroe, para otros no. Pero si fuera héroe, ¿por qué calificarlo así? Bueno, él, y otra de las cuestiones que se discute, porque él fue... Se supone que cuando una causa se abre, se sortea a qué juez le corresponde. Bonadío acumuló todas las causas contra Cristina, lo cual también es cuestionado. Pero él tuvo en sus manos una gran cantidad de situaciones, por ejemplo, la causa de hoteles que Cristina Fernández tenía y que tendría, según la visión del juez, connivencia con algunos generadores de obra pública, una causa sobre dólar futuro, es decir, una política que Cristina hizo en su gobierno, que fue negociar dólar futuro para evitar la presión sobre el dólar, sobre la devaluación de la moneda norteamericana. También la causa AMIA, memorándum con Irán, una causa de las más polémicas, de las cuales fue sobreseída en cuanto a la prisión preventiva. Es decir, Argentina se supone que habría hecho un pacto con Irán para levantar los pedidos de prisión preventiva a funcionarios iraníes. Esta causa también vinculada con la muerte del fiscal Nisman, que tuvo nada más ni nada menos que un documental de Netflix, es decir, se ha internacionalizado la cuestión. Es decir, una serie de causas vinculadas a la obra pública, vinculadas a Irán y vinculadas a políticas públicas que el gobierno de Cristina llevó adelante en su gestión. Se contabilizaron 7 pedidos de prisiones preventivas del juez Bonadío para Cristina, lo cual Cristina en algún momento marcó animosidad del juez contra su persona. Es decir, casi un tango argentino, ¿no? La relación de Cristina con el juez Bonadío, que ella tuvo algunas relaciones cara a cara cuando ella fue a declarar a Comodoro Pi, que es la calle en donde están los tribunales federales, ¿no? Quiero agradecerle a Carlos De Angelis, analista político, por estos minutos aquí en La Tarde fin de semana. No, gracias a ustedes y un gran saludo a toda la audiencia muy amplia que tienen en toda América Latina. Hasta pronto. A esta hora vamos a revisar otras noticias del mundo hoy. Hay alerta máxima en Tailandia por un soldado que ha sembrado el terror en el centro del país. Mató a alrededor de una veintena de personas. Según medios locales, este hombre huyó de una base militar, abrió fuego en 2 puntos diferentes de la ciudad y a esta hora se refugia en un centro comercial. Se cree que con muchas personas como rehenes. Esta es la historia. Terror en Tailandia. Cerca de 17 personas han fallecido y al menos 20 más han resultado heridas luego de que un hombre abriera fuego en diferentes puntos de la ciudad de Nakhon Ratchasima.
El atacante fue identificado como Yakrapan Toma, un soldado de bajo rango que, según medios locales, comenzó su camino de muerte en una base militar. Allí habría disparado contra su superior y algunos compañeros. Luego huiría en un carro militar hasta un templo budista, donde volvió a abrir fuego contra algunos transeúntes, para luego ir hasta el centro comercial Terminal 21. Videos aficionados captaron los momentos de tensión y miedo que se vivieron en los alrededores del establecimiento. Aún no se sabe el motivo del ataque, pero el soldado posteó varios mensajes en sus redes sociales, dando a entender que estaba en desacuerdo con el sistema político y militar del país. Las cifras de muertes y heridos pueden ser mayores, ya que en este momento la amenaza sigue activa y se cree que el atacante tiene rehenes dentro del centro comercial. Australia pasó de luchar contra el fuego para hacerlo contra el agua. El país oceánico fue azotado por el peor temporal de los últimos 20 años. El estado de Nueva Gales del Sur está anegado. Los fuertes aguaceros de las últimas horas causaron daños y dejaron sumergidos varios vehículos. Sin embargo, aún continúan 35 incendios activos en la zona sur del país, aunque las autoridades esperan que estas lluvias, que van a continuar hasta la próxima semana, puedan amainarlos. El presidente de Ucrania se reunió con el Papa Francisco y le pidió ayuda para obtener la liberación de prisioneros de guerra en manos de Rusia y separatistas respaldados por Moscú. Las relaciones entre Ucrania y Rusia colapsaron luego de la anexión rusa de la península de Crimea en el año 2014 y su posterior apoyo a los separatistas en el este de Ucrania. Última pausa, al regreso en TecnoWeek hablamos de un microondas que no calienta, sino que enfría. Ya venimos. Esta semana en TecnoWeek hablamos de Chillit, una empresa que creó un microondas que puede enfriar en 30 segundos el contenido de una lata. El prototipo es el resultado de una idea de jóvenes estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad del SEMA en Buenos Aires, Argentina. Gracias a la inteligencia artificial, una bebida que entra a la máquina a una temperatura ambiente, digamos, de 25 grados centígrados, salga 30 segundos después a 3 grados centígrados. Incluso el usuario podrá elegir la temperatura final que desea. Además, Chillit también cuenta con una versión más pequeña para el hogar, Chillit Home, y con Chillit To Go, una opción para vehículos o para food trucks. Quiero saludar a Santiago Smith, cofundador de Chillit. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Hola, ¿cómo están todos? A la audiencia de la tarde, un placer estar acá con ustedes. Un saludo para Carlos, ¿cómo andan? El placer es nuestro. Yo le pregunto, primero que nada, ¿cómo nace esta idea de un microondas, uno acostumbrado a calentar, que ahora enfríe? Bueno, esta idea nace hace unos 5 años, cuando con un grupo de compañeros en la universidad nos dieron la tarea de hacer un trabajo práctico, un trabajo de investigación, donde básicamente lo que teníamos que hacer era crear una innovación y armar un modelo de negocios alrededor de esa innovación. A nosotros se nos ocurrió como innovación un microondas que enfríe, como se nos ocurrió en ese momento, porque bueno, estábamos cansados de tener la cerveza caliente, la gaseosa caliente, todo caliente en las fiestas, y así fue como nació Chillit. La verdad es que nosotros estudiamos administración de empresas, así que era muy complicado que lográramos enfriar efectivamente una bebida, pero bueno, el trabajo práctico simplemente era alrededor de la innovación y el modelo de negocios. La cuestión es que cuando terminamos de presentar el modelo de negocios, a los profesores les gustó muchísimo la idea, les encantó y nos insistieron mucho en que, bueno, tratemos de hacerlo realidad. Así fue que durante unos 3 años aproximadamente estuvimos investigando cómo efectivamente lograr enfriar una bebida en pocos segundos o en un minuto, que era al principio el objetivo. Y bueno, nos llevó mucho tiempo de investigación hasta que, después de romper muchas máquinas, hacer muchas cagadas y bueno, conocer muchísima gente y estudiar mucho, encontramos un método. Ahí fue que sumamos a Luciano y Pablo, que son, bueno, en ese momento eran estudiantes de Ingeniería Electrónica en la UTN, una universidad muy buena aquí en la Argentina, y ellos agarraron el método que nosotros habíamos descubierto, que era muy rudimentario, y lo potenciaron muchísimo. La verdad es que la mejora que hicieron es espectacular, pudiendo hoy enfriar bebidas en pocos segundos. Y con todas esas pruebas y diciendo dañando también se aprende, ustedes pasaron de ser administradores a innovadores.
Bueno, la verdad es que nos llevó muchos años estudiar todo lo que tiene, digamos, todo lo relacionado a la termodinámica de cómo enfriar una bebida. La verdad es que aprendimos muchísimo, pero no podríamos haber logrado todo esto sin la ayuda de nuestros expertos Luciano y Pablo, que son ingenieros. Si bien son ingenieros electrónicos y su estudio no tiene mucho que ver con la termodinámica, ellos la verdad es que son personas muy polivalentes, saben muchísimo. Pablo sabe muchísimo de mecánica, de movimientos dentro de una máquina, digamos, cómo agarrar, por ejemplo, una lata, etc. Así que la verdad que, bueno, es un trabajo en equipo. ¿Y crees que la inteligencia artificial va a terminar revolucionando la industria? Sí, sin dudas. Y no solamente la industria de lo que es hoy en día enfriar una bebida, sino que en todos los sentidos, porque a través de la inteligencia artificial, los procesos que los humanos descubrimos pueden ser potenciados gracias justamente a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos un método mediante el cual enfriamos las bebidas y gracias a la inteligencia artificial es que aprendimos a usar mucho mejor ese método. Así que sí, yo sin dudas creo que la inteligencia artificial es el próximo paso en la historia de la humanidad, sin dudas. ¿Y cómo ha sido la acogida en el mercado internacional a propósito de esto que ustedes han diseñado? La verdad es que no hemos recibido ningún premio, tampoco hemos postulado a ningún premio. Sí hemos sido muy bien acogidos por el país Argentina, que bueno, nos hemos anotado en algunos, específicamente en una incubadora que nos ha ayudado muchísimo, pero bueno, más que premios lo que buscábamos allí era mentoría. Hemos recibido la ayuda de mentores de excelente calidad, pero bueno, por otra parte, desde que se hizo un poco viral esto, gracias a una primera nota que salió en la Argentina, nos han llamado de todo el planeta, desde Rusia hasta Colombia, Estados Unidos, Argentina, de todos lados. La verdad es que hay mucho interés, especialmente por parte de las empresas de consumo masivo de bebidas, que es un poco a las que les apuntamos el producto. Y bueno, estamos muy contentos por ello. Y naciendo de un proyecto universitario, allí en la Casa de Estudios, ¿les han dicho algo? No nos han hecho, digamos, un distintivo en particular, pero sí quiero destacar que hemos recibido muchísima ayuda a lo largo de estos 5 años de nuestros profesores de la universidad, especialmente de 2 profesores en particular que nos han ayudado, como les cuento, muchísimo en todo el proceso, tanto en las negociaciones, en las evaluaciones de lo que es la patente, en absolutamente todo. Así que más que agradecido, no hace falta ningún premio, ya con esa ayuda que nos dieron estamos felices. Pero tendrían la posibilidad de vender la patente. ¿Ustedes ya lo tienen en plan y si lo tienen, por qué? Bueno, en realidad no es que queremos vender la patente. A nosotros nos encantaría poder fabricar máquinas, pero lamentablemente se necesita muchísima inversión en estructura para poder fabricar estas máquinas. Nuestro producto lo tenemos más pensado para el punto de venta, es decir, que las empresas de consumo masivo de bebidas o de cerveza pongan este producto dentro de los kioscos, supermercados, almacenes, digamos, los puntos de venta de Canal Frío. Nosotros no queremos vender la patente, sino que queremos licenciarla, que sería algo así como alquilarla durante un cierto periodo de tiempo y en ciertas áreas geográficas del mundo, para el día de mañana poder con ese capital financiar la producción de máquinas. Quiero agradecerle a Santiago Smith, cofundador de Chillit, por haber estado estos minutos con nosotros aquí en la tarde. Gracias. Bueno, muchas gracias y los invito, si tienen ganas, a conocer nuestro Instagram, pueden conocer un poco más de la tecnología, escribirnos si es que alguien tiene algo para contarnos, para decirnos. Es Chillit_tech. Ahora se les puedo pasar también para que lo compartan. Y bueno, ahí pueden ver un poco reacciones de los consumidores cuando usan la máquina y pruebas de que, bueno, esta tecnología es real y existe y puede en cualquier momento estar en el mercado. Ahí está Santiago, ahí está en pantalla la dirección que nos has dado para que todo el que quiera pueda meterse y además conocer a fondo lo que es este proyecto. De nuevo, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer. Esto es lo más trinado de la semana después del discurso del Estado de la Unión que ofreció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de la reacción de la demócrata Nancy Pelosi al romper los papeles que tenían impreso el discurso. La creatividad no se hizo esperar y estos fueron algunos de los memes que se hicieron virales. También fue tendencia esta seguidilla de memes que dejaron las
protagonistas del show de medio tiempo en el Super Bowl, las artistas encargadas de hacer ese emblemático espectáculo. Estas son las reacciones en sus seguidores. La nueva película Aves de Presa, protagonizada por Margot Robbie, es tendencia en Twitter. Los críticos han hecho algunas apreciaciones. Algunos creen que tiene un mensaje feminista. Otros consideran que la interpretación de la actriz captura el colorido y anárquico espíritu de la Harley Quinn. Y con esto llegamos al final. Les agradecemos como siempre su atención y compañía. Recuerden seguirnos en Twitter, @latardenetn24, mi cuenta @carlosafigueroa. Allí con gusto leo sus comentarios. Hasta mañana en la tarde.